hoy, el Papa sobrevivió a 2 amenazas de muerte en Irak, revelaciones de su autobiografía que publicará en enero de 2025. Guerra en Tierra Santa, ministro de Defensa en Israel dice estar cada vez más cerca de un acuerdo con Hamas para cese al fuego en Gaza. Negociadores se reúnen esta semana en Qatar. En Chile, los obispos apoyan al gobierno para regularizar a los inmigrantes ilegales, mientras aumenta la incertidumbre en la frontera con Estados Unidos ante las anunciadas deportaciones masivas de indocumentados en 2025. En Honduras, sacerdote impide profanación de la Eucaristía en plena misa. La Pastoral del Duelo es un anuncio de la buena nueva en los momentos más difíciles. Entrevista a sacerdote autor de varios libros sobre el tema y el duelo de niños y adolescentes. Hola amigos, soy Lady de mitad de semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde el Vaticano con novedades que advierten sobre el permanente estado de alerta alrededor de la seguridad física del Papa. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Paola Arriaza. Los fieles recibieron al Papa con gran entusiasmo durante su audiencia general. En esta ocasión, el pontífice anunció que hoy inicia el ciclo de catequesis que se desarrollará a lo largo del año jubilar bajo el tema Jesucristo, nuestra esperanza. La primera de ellas correspondió a la infancia de Jesús y el Papa comentó la genealogía que la Biblia detalla hasta llegar a Jesús. Con estas palabras, el Papa recordó la cercanía de una fiesta que se celebra de manera especial en el Vaticano y en todos los hogares católicos. Natale è ormai vicino. Se acerca la Navidad y amo pensar que en vuestras casas tienen ya puesto el Belén. Este importante elemento de nuestra espiritualidad y nuestra cultura es una forma sugestiva de honrar a Jesús, que ha venido a habitar entre nosotros. Per ricordare Gesù che è venuto a abitare in mezzo a noi. El Papa Francisco pidió una vez más oraciones por las personas que sufren la guerra, Palestina, Israel, Ucrania, Myanmar. Invitó a los fieles presentes a no olvidar que esta es siempre una gran pérdida para ambos bandos y para toda la humanidad. Esta audiencia general tiene lugar un día después del cumpleaños del pontífice. A sus 88 años, el Papa ha emprendido ya 47 viajes internacionales para atender las necesidades de la Iglesia en distintas partes del mundo. Esta semana ha sido también una muy reveladora acerca de las memorias que el Papa ha recolectado durante sus años de pontificado. Poco después del anuncio de que el Santo Padre publicaría su primera autobiografía el 14 de enero de 2025, el periódico local Corriere della Sera sacó a la luz extractos de este texto. En ellos, el Papa revelaba que durante su viaje a Irak en 2021 escapó de un doble atentado de asesinato. En él, el Papa confiesa y citó: casi todo el mundo me había desaconsejado el viaje, pero yo quería seguir adelante. Después de 3 años de ocupación por el Estado Islámico, el pontífice visitó la ciudad de Mosul en ruinas. La policía local había alertado a la Gendarmería Vaticana de una información de los servicios secretos británicos, y cito: una mujer atiborrada de explosivos, una joven kamikaze se dirigía a Mosul para inmolarse durante la visita papal, y una furgoneta también había partido a toda velocidad con la misma intención. El Papa escribió el resultado de este intento de asesinato de la siguiente manera: cuando al día siguiente le pregunté a la Gendarmería qué se sabía de los 2 terroristas, el comandante me respondió lacónicamente: ya no están ahí. La policía iraquí los había interceptado y detonado. Esto también me impresionó mucho. También esto era el fruto envenenado de la guerra. El Papa Francisco fue el primer pontífice en visitar el país. Juan Pablo II lo intentó en 1999, pero Saddam Hussein no lo permitió. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y ahora nuestra atención se dirige a Medio Oriente, donde esta semana se retomaron negociaciones en Qatar para un posible alto el fuego entre Israel y los terroristas de Hamas en Gaza. Hace más de un año, muertes y cautiverio de rehenes no cesan en el territorio donde nació nuestro Señor Jesús. Aquí los detalles. Camiones de la Organización Mundial de la Salud con ayuda médica, alimentos y combustible en el norte de Gaza. Mientras desde Jerusalén, el ministro de Defensa de Israel expresó este lunes su optimismo por un acuerdo de alto al fuego en Gaza, ante negociaciones con los terroristas de Hamas, retomadas en Doha, Qatar.
He definido y ordenado a todo el aparato de seguridad que coloque la cuestión de los rehenes en el primer lugar de nuestra lista de prioridades. Todos estimamos que se está creando una oportunidad tras la necesidad de Hamás de volverse más flexible y realmente espero que podamos avanzar a una etapa práctica en este proceso. Desde este lunes, un equipo técnico israelí, con la mediación de autoridades cataríes, tratan de acordar con Hamás un cese al fuego en Gaza y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos con cargos de terrorismo, según Associated Press. De acuerdo a CNN, el martes, Hamás emitió un comunicado oficial indicando que es posible llegar a un acuerdo para un alto al fuego y un intercambio de prisioneros si la ocupación, o sea, Israel, deja de imponer nuevas condiciones. Por su parte, los líderes de las iglesias cristianas en Tierra Santa, en un mensaje navideño conjunto, renuevan su pedido para el fin de la guerra en la región y la liberación de los cautivos. Y en Tel Aviv, capital de Israel, ex rehenes de Hamás dieron una rueda de prensa ante las negociaciones para un acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que mantiene a más de 100 israelíes en cautiverio. Las autoridades deben comprender las cicatrices y enfermedades con las que regresamos después de solo 52 días. Neumonía, infecciones, pérdida de peso, miedos y pesadillas interminables. Ahora imaginen 438 días. ¿Qué está soportando David allí solo durante un año sin nosotros? Y ahora, cuando hablan de un acuerdo parcial que no toma en cuenta a David y a la mayoría de los hombres, no puedo entender cómo es posible que alguien pueda esperar. Cada día que permanece allí hay una sentencia de muerte. Hamás dejó claro que están interesados en un acuerdo global para poner fin a los combates. Entonces, ¿por qué insisten en Israel en soluciones a medias? Sé exactamente por lo que están pasando los rehenes. Lo vi, lo experimenté. Un acuerdo parcial será una mancha en el corazón de nuestra sociedad durante generaciones. Y a todos aquellos que temen liberar a los terroristas como parte de un acuerdo, quiero decirles que no hay escasez de terroristas y lo que protegió el Estado de Israel no fue encarcelar a los terroristas porque habrá nuevos. Lo que nos protegió fue el sentido de solidaridad, este sentimiento de unidad nacional y de que cada persona importa y que el país los respalda. Así que, por favor, sálvenlos a todos, no dejen a nadie atrás, no abandonemos a nuestros heridos en el campo. Vamos hasta Chile para contarles que los obispos expresan su apoyo a la iniciativa del gobierno de regularizar a migrantes ilegales que cumplen con requisitos de arraigo laboral o familiar. La propuesta genera controversia y fue rechazada por algunos sectores políticos que cuestionan el impacto de la medida. Según el episcopado chileno, la regularización de miles de migrantes es esencial desde el punto de vista humano y económico por la situación vulnerable en la que se encuentra. Veamos ahora la situación de los migrantes ilegales en Estados Unidos ante la ejecución de las deportaciones masivas de Donald Trump cuando asuma el mandato en enero próximo. Ella es Larisa Martínez, madre soltera reintegrándose a la sociedad hondureña tras ser deportada de Estados Unidos con sus 3 hijos en 2021. Impulsada por sostener a su familia, buscó una vida mejor en Estados Unidos. Cuando le anunciaron su deportación, sintió alivio por las condiciones en que estaba como inmigrante ilegal. Lo primero que yo pensé fue, ya no voy a dormir más en el suelo, ya no voy a dormir en el piso, ya no voy a aguantar frío, ya no voy a aguantar hambre y mis hijos tampoco. Cuando yo caigo a la realidad, que aterrizo, que estoy en Honduras, que llego, cuando yo llego, yo me traslado a Lloro, donde mi mamá. Me fui con mi mamá. Cuando yo llego donde mi mamá, me siento, yo respiré profundo y yo dije, de nuevo estoy en Honduras. Y no me lo podía creer. Desde su regreso a Honduras, Martínez ha pasado los últimos 3 años buscando trabajo para mantener a sus hijos y pagar las deudas de su viaje. En su precaria casa de madera vende carne y queso. Tienes que buscar la manera, y cuando uno entra en ese laberinto económico de decir, bueno, no hay.
¿Ahora qué hago? ¿De dónde busco? ¿De dónde saco? Entonces, como mamá soltera, se me ha hecho bastante difícil, bastante duro. La llegada de Donald Trump a la presidencia aumenta la preocupación por las deportaciones masivas que prometió en campaña. Cerca de 560.000 hondureños viven sin estatus legal en Estados Unidos. 150.000 podrían ser expulsados pronto, informa Associated Press. César Muñoz, de la Comisión de Acción Social Menonita, que pertenece a la Iglesia Cristiana en Honduras, avisó el panorama ante la deportación de migrantes hondureños. Estamos a las puertas de una nueva emergencia humanitaria, al no haber una respuesta estructurada para gestionar esta realidad, este fenómeno del retorno de miles de compatriotas. Y sería un impacto fuerte en las familias que dependen de estos familiares que envían estas remesas para su subsistencia. En México, frontera con Estados Unidos, cientos de migrantes recién llegados están varados, caminan sin respuesta a dónde ir. Según los expertos, alrededor de 4 millones de mexicanos viven en Estados Unidos de forma ilegal. Ante los anuncios de Donald Trump sobre las inmigraciones ilegales, ni bien inaugure su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le pedirá deportar a los inmigrantes no mexicanos directamente a sus países de origen, en lugar de dejarlos en la frontera con México. Cubanos y venezolanos serían la excepción. ¿Qué dicen las organizaciones de la Iglesia que apoyan a los migrantes en México? Esta política migratoria hoy que propuesta por la presidenta creo que es mucho más compleja que la del gobierno anterior, ¿sí? No sabemos, no hay apoyo, no hay presencia del gobierno en el acompañamiento de estas caravanas. Mientras decenas de organizaciones a favor de los migrantes se movilizan pidiendo al saliente presidente Joe Biden que proteja a los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Y en Honduras, un sacerdote impidió la profanación de la Eucaristía en plena misa. Veamos. Con una mirada extraña, como tramando algo, este feligrés recibe el cuerpo de Cristo. El sacerdote queda mirando y sospecha algo. De inmediato hace señales a los fieles para que lo detengan. Ante el temor de una profanación, el presbítero se acerca al feligrés y conversa con él. Los fieles miran desconcertados sin saber lo que está pasando. Finalmente el sacerdote rescata la Eucaristía y la pone a buen recaudo. Esto sucedió el 13 de diciembre en el santuario de Santa Lucía, en Honduras, durante la misa por la fiesta de la Santa Patrona de la Vista. El sacerdote, que con buen ojo evitó una profanación, es el padre Neri Gómez, párroco de San Marcos Evangelista, en Ocotepeque. Tras reservar la sagrada forma, el presbítero continuó la celebración sin más sobresaltos. Antes de concluir la misa, el padre Gómez exhortó sobre la misión de los feligreses para evitar la profanación de la Eucaristía. Si a uno de repente se le escapa que alguien puede cometer un desagrado, que se guarda la Eucaristía en la bolsa, la mete en un pañuelito o no la consume, tú tienes también autoridad como cristiano, por el tesoro grande que tiene, de decirle, deme la hostia consagrada, por favor. Démela. Que si usted no la va a honrar, démela, que yo la voy a ir a honrar. Y se la dan a un sacerdote. Hacemos una pausa y al volver, la Pastoral del Duelo es un anuncio de la buena nueva en los momentos más difíciles. Entrevista, sacerdote autor de varios libros sobre el tema y el duelo de niños y adolescentes. Además, desde Costa Rica, en el jubileo por los 350 años de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, peregrinos emprenden hacia el templo votivo para cruzar la Puerta Santa y alcanzar gracias. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La caridad de la Iglesia se expresa en la Pastoral de la Salud, que por la naturaleza lleva también a la Pastoral del Duelo.
El padre Mateo Bautista es un sacerdote encargado de la pastoral del duelo y está con nosotros el día de hoy para hablarnos de sus libros que se enfocan específicamente en el duelo entre los niños y adolescentes. Qué importante tema. Padre, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un saludo cordial y efectivamente la pastoral del duelo es esta pastoral que quiere llevar la buena noticia en los momentos realmente dolorosos por la muerte de un ser querido. En esas muertes de seres significativos, pero también en situaciones dramáticas, en accidentes, también cuando mueren varios en la familia, mueren niños, mueren jóvenes, en las realidades de homicidios, suicidios, en las tragedias, en las desgracias. Y es una pastoral encardinada en el Evangelio, en el espíritu de consolación de las bienaventuranzas y en la persona misma de Jesús. Porque Jesús, recordemos que fue a la casa de una familia que había muerto una niña, la hija de Jairo. Se encontró con una viuda que murió su único hijo. Y el Señor Jesús lloró ante la tumba por su amigo. Y además el mismo Señor Jesús tuvo que hacer el duelo por su propia muerte. Por eso es una pastoral muy evangélica, encardinada y muy humana, porque acompañamos y evangelizamos en los momentos seguramente más sufrientes de nuestra vida. ¿Cuál es la mejor manera de llevar adelante una pastoral del duelo, padre? La pastoral se basa en tres principios: comunidad, comunicación y comunión. Comunidad, el valor de los vínculos, ¿no? Segundo, comunicación, el diálogo. Hablar y escuchar, desahogarse, pero también los dolientes hacer una recepción. Y comunión, dar y darse, incluso darse desde el sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, que funcionan muy bien los ministerios de escucha en duelo, pero también los grupos parroquiales de mutua ayuda. Acompañamos incluso hasta un año, semana tras semana, y siempre en grupos de mutua ayuda, porque cada persona doliente es también reflejo para los otros, es un estímulo. Y los coordinadores son personas que han pasado por la experiencia personal de la muerte de un ser querido. Han tenido que hacer un ciclo para cicatrizar su herida. Se han capacitado y están en una formación permanente. Hablamos, por tanto, de un proceso muy humano, muy empático, que aprovecha todos los recursos de las ciencias, ¿no? Muy espiritual, y eso sí, lo trabajamos siempre desde la dimensión corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual, pensando que cuando sufre una persona por la muerte de un ser significativo, sufre también el matrimonio, sufren los hijos, sufre toda la familia. Padre, hablando entonces ahora ya específicamente del duelo como lo viven los niños y los adolescentes, ¿qué nos puede decir? Sí, porque a veces hablamos del sufrimiento y pensamos en los adultos, ¿no? Y los niños sufren. No solo sufren, a veces sufren al ver sufrir a los mayores, ¿no? Y ellos también tienen que hacer un trabajo de duelo. Es decir, hay una herida, hay que reconocerla, asumirla, trabajarla, cicatrizarla y sacar provecho humano y espiritual. Esto lo tienen que hacer los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los viejos, en todas las edades. Y los niños tienen que interiorizarse en esta realidad porque ya desde pequeños preguntan por la muerte. No solo preguntan, juegan a la muerte, porque se tienen que clarificar. Claro, un niño pregunta de dónde venimos y pregunta también a dónde vamos. Y es normal que cuando un niño escucha sobre la muerte o hay una muerte significativa en la familia, llegue también a preguntar, por ejemplo, mamá, ¿tú también te vas a morir? Papá, tú también te vas a morir. Entonces a los niños hay que informarles, hay que responderles, hay que darles buenos ejemplos de trabajo de duelo y algo importante que yo sostengo en el libro. Sí. Todo niño no se puede entender sin un adulto. Por eso siempre que un niño sufre tras la muerte de un ser querido debe tener una tutoría en el duelo. ¿Por qué? Porque el duelo hay que iniciarlo, continuarlo con una buena metodología y tiene que concluir. Y esto no lo puede hacer un niño solo.
Por eso necesitamos buenos tutores por parte de los adultos para acompañar a los niños y a los adolescentes, que son etapas críticas. Padre, ¿cómo puede ser alguien para conseguir estos libros que van a ser muy valiosos para muchas personas? ¿Estoy Sí, seguro? ya están publicados, gracias a Dios, en la editorial San Pablo aquí en Perú, en la editorial Verbo Divino de Bolivia, y en pocos meses ya van a estar también en España, en Argentina, en los restantes países, porque es un tema que necesitamos. Hoy día se dice que hemos hecho también de la muerte un tabú. Y no podemos tener esa actitud de decir, los niños no se enteran, o los niños no sufren, o dejar la sanación al paso del tiempo. Y algo muy importante, y te hemos dedicado todo un capítulo, cuidar el lenguaje religioso en la pastoral del duelo. Cuidar también la imagen de Dios. Esas expresiones, por ejemplo, que perdimos a un ser querido. No, las personas no se pierden. O Dios se lo llevó. No, Dios nos lleva, Dios recibe. Dar siempre una imagen positiva de Dios. Lo he dicho de otra manera, en la pastoral del duelo, muy especialmente, siempre decir de Dios, Padre, lo que diría Jesús. Y sobre todo un acompañamiento desde el primer momento del sufrimiento muy humano, muy espiritual. Pues Padre, qué importantes estas pautas que nos da, que seguramente serán en el momento más necesario muy valiosas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Padre Mateo Bautista. Y mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Sí. Soy el más pequeño de 9 hermanos. Por eso, en experiencia propia, veo la necesidad de que especialmente en la Iglesia tengamos en cada parroquia la pastoral del duelo. Y especialmente con los niños. Y sobre todo, que los adultos nos preparemos para dar buen ejemplo y, por supuesto, también prepararnos hasta el duelo por nuestra propia muerte. En efecto, Padre, qué importante todo lo que nos dice. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy. A ustedes. Y en Canadá, después de más de 11 años en prisión, fue absuelta una activista defensora del niño por nacer. Se trata de Linda Gibbons, de 76 años de edad, a quien el tribunal liberó de cargos por alteración del orden público. Según la agencia Infocatólica, Gibbons oraba frente a un centro de abortos en Toronto. La presencia de Gibbons tratando de disuadir a las mujeres del aborto no constituye un delito de alteración del orden público, sentenció la jueza. La magistrada interpretó que no se puede considerar un crimen que algunas mujeres decidan cancelar su aborto debido a un mensaje pro vida. En Costa Rica, hasta el 27 de junio del 2025, las diócesis del país peregrinan al Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús con motivo del 350 aniversario de las manifestaciones del Señor, pidiendo a Santa Margarita María de Alacoque para que promoviera la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hay una puerta santa en el templo votivo. Nuestra corresponsal Anastasia Telles informa. Laicos, sacerdotes y obispos de cada diócesis del país llegan al Santuario Nacional del Sagrado Corazón y con profunda devoción atraviesan la Puerta Santa. Viviana Durán es peregrina de la diócesis de Cartago. Muy agradecida con el Señor que me ha permitido el día de hoy, pues en mi caminar espiritual, venir y encontrarme con el pueblo que peregrina con mucha alegría al templo del Sagrado Corazón, pues recordando siempre las promesas del Sagrado Corazón y pidiéndole que nos ayude a todos a encontrar siempre paz en ese corazón del que emana tanta misericordia. Quienes cruzan la Puerta Santa habiéndose confesado, comulgado y rezado por las intenciones del Papa, reciben la indulgencia plenaria o remisión de las penas temporales por los pecados. En pocas palabras, como volver al pasado y no haber cometido ese pecado. El obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós, lideró la visita al templo votivo. Estaremos iniciando en la preparación de este año, año de la oración, podamos entonces seguir sintiéndonos como verdaderos misioneros, servidores y pregoneros de aquel que es la fuente de la misericordia, misioneros esperanzados siempre en que el Señor nos acompaña y nos bendice. En 1921, el primer arzobispo metropolitano de Costa Rica, Monseñor Rafael Otón, consagró al país al Sagrado Corazón de Jesús, haciendo la promesa de construir el templo votivo.
En esa época, los formadores de los sacerdotes eran los padres vicentinos, quienes hicieron una gran labor promulgando la devoción. Desde entonces y hasta hoy, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús está arraigada en la cultura de Costa Rica. El padre Urbano Porras lo expresa con emoción. Como diócesis de Cartago, acompañados por nuestro obispo, para nosotros es de mucha alegría estar aquí celebrando este acontecimiento del amor de Dios, de su corazón que se ha entregado por nosotros, por la salvación, el corazón que tanto ha amado a todos los hombres. La referencia al corazón de Jesús está en las Sagradas Escrituras y es un tema expuesto por diferentes doctores de la Iglesia. Sin embargo, las revelaciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque fueron las que impulsaron esta devoción. A Santa Margarita María de Alacoque le fueron reveladas 12 promesas para quienes se consagran al Sagrado Corazón de Jesús. Con esa fe, muchos costarricenses participan de esta devoción. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.